Un joven fue contratado para trabajar en el campo y su trabajo era talar árboles. Había una compañía muy grande que importaba madera a diferentes partes del mundo y este joven fue contratado entre muchos y sobresalió el primer día porque hizo un gran trabajo, un gran desempeño. El primer día taló una cantidad de árboles impresionantes, más que todos. Al siguiente día, pues la expectativa era la misma para el capataz. Resulta que al siguiente día disminuyó la tala de árboles y al tercer día disminuyó mucho más. Y en ese momento el capataz se acercó a este joven y le dijo: el primer día tuviste resultados que nadie ha tenido en nuestra empresa. El segundo día vimos que bajaste el rendimiento, pero este tercer día que está acabando estás en menor proporción a la mayoría. Algo está pasando contigo. Y él dijo: pues es que estoy trabajando con las mismas fuerzas del primer día, con el mismo ánimo. Y le hizo una pregunta: ¿y ya afilaste el hacha? Y él dijo: no he tenido tiempo para hacerlo. He estado tan ocupado trabajando que no he tenido tiempo para afilar. Este texto que acabamos de leer nosotros es prácticamente el verdadero ejemplo que acabo de poner con respecto a eso. Si se embotara el hierro y no fuera afilado, entonces el que lo usa, el hierro, el hacha o el machete, tiene que emplear o tiene que usar más fuerza de la debida. ¿Por qué? Porque no tiene el filo suficiente. Son dos elementos distintos que usados en el mismo momento, en diferente proporción, va a traer una ventaja. Pero aquellos que les gusta la cocina saben que es difícil trabajar con un cuchillo sin filo. Pero cuando el cuchillo está bien afilado, es más fácil cortar las verduras, la propia carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay filo, y cuando hay filo no tienes que estar usando tanta fuerza. Y Salomón, cuando nos hace esa explicación, nos habla en referencia a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para poder vivir, pero en términos espirituales. El hacha afilada representa una vida espiritual que está conectada, que está relacionada directamente a un trabajo continuo, una intimidad continua que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Tal vez no se nos enseñó o no se nos ha enseñado que la vida cristiana no depende de una reunión de domingo o de concluir un buen libro, o de terminar una semana de ayuno, o en el caso de nosotros que lo hemos vivido, o concluir 21 días de ayuno y oración. Tal vez no se nos enseñó que aunque tengamos todas esas dinámicas espirituales, no van a ser suficientes para suplir los siguientes días. La vida espiritual no es acumulativa, no acumulamos unción, no acumulamos poder, no acumulamos absolutamente nada. La vida en Cristo se vive día con día. Jesucristo dijo que cada día trae su propio afán. Y aunque suponiendo que el día de ayer fue un culto de avivamiento donde se derramó el Espíritu Santo o tuvimos un encuentro glorioso, el día de hoy, que no tiene nada que ver con el día de ayer, es distinto, y lo que me pasó ayer no me va a ayudar. O sea, la unción, la presencia que necesito para este día, la tuve que haber buscado desde la mañana. Y ahí está una representación bíblica en el Éxodo con respecto al maná. Todo aquel que acumulaba maná se le echaba a perder, se engusanaba. ¿Por qué? Porque el maná era un maná fresco, un maná para cada día. Y hay un alimento de parte de Dios, y hay un momento que tú tienes que apartar, que yo tengo que apartar para estar en intimidad con Dios, para que nuestra vida pueda tener el hacha afilada. Uno de los más grandes problemas
que vivimos las personas que tenemos nombramiento, sea un pastor, sea un evangelista, sea un ministro de alabanza, sea un coordinador o cualquier nombramiento en cualquier congregación que exista en el mundo. Uno de los más graves problemas de tener un nombramiento dentro de la iglesia es que el nombramiento puede llevarnos a la confianza de no buscar a Dios, porque ya tenemos el nombramiento. Hay muchas personas que han tenido terribles caídas espirituales en su vida, a pesar de tener posiciones tan importantes, tan extraordinarias, y de tener en su contexto a muchas personas que en algún sentido admiran ese ministerio. Y resulta que la caída, las circunstancias que los llevaron a cometer pecado o ilícitos o cualquier tipo de circunstancias vergonzosas, simplemente es la evidencia de que el nombramiento no te puede salvar y no te puede mantener firme ante Dios y ante las circunstancias. Al enemigo, esto es a Satanás, no le importa que yo sea pastor, a él le vale. El nombramiento a él no le hace ni cosquillas, ¿verdad? No es que el enemigo quiera venir a tentarme o buscar la manera de cómo hacerme caer y dice, y yo digo, soy pastor, no, soy pastor, no, entonces no se puede, no, claro que se puede. ¿Por qué? Porque en el reino espiritual no importan los nombramientos. En el reino espiritual no importa si eres rey como David, si no te pones abusado también te va a tocar. No importa que seas bien fuerte como Sansón y tengas talentos, si no estás alineado y afilado continuamente ante la presencia de Dios y buscando su rostro y teniendo esa humildad y esa sencillez, entonces vienen problemas graves a nuestras vidas. Me encanta la humildad del apóstol Pablo, que dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. ¿Y cuántas cosas quedaron atrás en ese momento que Pablo estaba mencionando aquello? Iglesias fundadas, ministerios levantados, discípulos establecidos, tantas cosas extraordinarias que quedaban atrás de Pablo, que tenía que ver con milagros y con muchas cosas. Y él dijo, yo me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, porque no sea que yo siendo heraldo significa alguien admirado, no sea que yo siendo admirado por muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Quien está diciendo esta frase de decir, ¿me pueden cancelar la visa al cielo? Quien está diciendo, me puedo terminar perdiendo a pesar de ser admirado por todos, quien lo está diciendo es el escritor de casi todo el Nuevo Testamento, con excepción de los evangelios y las otras cartas. El escritor de todas las cartas paulinas y el hombre que levantó más iglesias que los propios apóstoles está diciendo, no importa todo lo que yo haya hecho, no me quiero descuidar. Y él mismo pronunció y dijo que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y esto es algo muy importante que debe ponernos en perspectiva. Si él, Pablo, el gran hombre de Dios, está cuidando su salvación y está consciente de que a pesar de todo lo que está viviendo en el reino, si se descuida puede quedar eliminado, y él no se quiere descuidar, y él lo pronunció. Nosotros que no hemos fundado ninguna iglesia, que no hemos escrito ninguna carta que haya sido publicada a nivel mundial, no, solo tenemos que entender la proporción. O sea, cuando tú ves al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, hombre en la tierra, que después de alimentar a los 5,000 o después de tener en la mesa un momento extraordinario con sus discípulos y compartir el pan y el vino y hablar cosas, cuando tú ves que el Rey de Reyes y Señor de Señores, después de un encuentro tan glorioso, se va al monte a orar o se va al Getsemaní a pasar una intimidad con Dios, entonces eso nos tiene que enseñar mucho.
Esa actitud del maestro de toda la noche la pasó orando y al siguiente día eligió a los discípulos, o toda la noche pasó orando cuando después de que hubo muchos milagros según el capítulo 1 de Marcos al final, y se fue a orar muy de mañana. Eso nos tiene que dar un indicador. ¿Por qué? Porque no se puede vivir una vida cristiana si no conocemos cómo vivirla. Y una de las cosas que yo me encuentro con muchas personas, son cristianos que no saben vivir su cristianismo. Y como no conocen la forma en cómo vivir su vida cristiana, convierten su vida en Cristo en una vida con unos descuidos que de repente hay circunstancias que te puedes asombrar. Porque tenemos que conocer a Dios, y eso de conocer a Dios necesito explicarlo. No se puede amar bien a quien se conoce mal. Yo no estoy hablando de conocer a Dios en tu imaginación o en mi imaginación. Tenemos que conocer al Dios de la palabra, tenemos que conocer a Dios bíblicamente. Conocer las intenciones, los deseos, los propósitos, los proyectos de Dios, cómo piensa Dios bíblicamente. Y cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia verdaderamente, podemos tener una perspectiva de cómo caminar y cómo andar a la luz de su palabra, a la luz de su voluntad. Es sorprendente que hay mucha gente que no conoce al Dios de la Biblia, tiene un Dios de su imaginación. Un Dios que incluso algunas personas lo han hecho a su imagen y semejanza. Han creado un Dios para ellos, basado en lo que piensan, basado en lo que sienten, no basado en lo que dice la palabra. Y el hacha se afila mayormente con ámbitos espirituales. El afilador de nuestra vida es la oración, el conocimiento de la palabra de Dios, el buscar entre semana un tiempo para ayunar, para estar en esa coinonía espiritual, la adoración. Todos estos elementos o ejercicios espirituales acompañados de las Sagradas Escrituras hacen que nuestra vida tenga una fuerza extraordinaria a la hora de ser embatidos, o que el enemigo o las circunstancias mismas que Dios vaya permitiendo vengan sobre nosotros, pero no nos hagan nada. Tener la capacidad como Pablo y Silas, que en medio de una tribulación, en medio de golpes, de haberlos metido a la cárcel, ellos lo único que sabían hacer era cantar y adorar en una cárcel, y lo hacían con gozo. Entonces el hacha afilada tiene mucho que ver con la capacidad que nosotros tenemos y con la voluntad que nosotros tenemos de buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Dicen amén. Quiero que veamos un pasaje que está en 1 de Samuel capítulo 13, hablando de esto del hierro y de las hachas. 1 de Samuel capítulo 13. Para entenderlo espiritualmente. 1 de Samuel capítulo 13, versículo 19. ¿Lo tienen? 1 de Samuel capítulo 13, versículo 19. Ponga atención porque aquí hay una verdad espiritual. Y en toda la tierra, dice, de Israel, estamos hablando del tiempo de Saúl, ¿ok? Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, pues los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Note lo que no había. No es que no había hierro, ¿ok? Sí había hierro. Lo que no había era un herrero. Y no sé si los filisteos los mataron, los secuestraron o los hicieron filisteos, no, pero no había herrero. Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, tenían que ir hasta allá, para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Tenían que ir para que los
filisteos, diga conmigo, los filisteos los afilaran. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadores, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció, escucha bien, que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las telían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Y aquí viene una batalla, pero aquí hay una revelación. Si viene el enemigo y no tenemos hachas, lanzas o espadas, estamos fritos. ¿Están de acuerdo conmigo? Y para el colmo, los únicos que tenían espada en sus manos era el rey y el príncipe. Todos los demás no tenían ningún instrumento de guerra o de combate. Aquí hay un principio. Independientemente que sea Saúl o el príncipe, nuestra vida no puede depender de la espada de otro, ni del filo de otro. Porque cuando el enemigo venga contra nosotros, nosotros tenemos que estar preparados. No se trata que en la iglesia haya un grupo de intercesión. ¿Sí han escuchado eso ustedes, verdad? Aquí no tenemos un grupo de intercesión, y yo no juzgo quien tenga. Porque todos tenemos que ser intercesores, no un grupo. O un grupo de liberación. Bueno, ¿y en qué momento se cerró la liberación para un grupo? Si todos tenemos que el poder de liberar, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No, si nosotros cerramos, ¿verdad?, el grupo a unos pocos que oran y unos pocos que liberan, lo único que estamos haciendo es que Saúl y Jonatán tengan espadas, y los demás, ¿cómo le hacemos? Entonces, el grupo, el equipo, la iglesia, la congregación, donde todos tenemos que ser luchadores y pelear nuestras propias batallas, no van a poder pelear y van a depender de unos cuantos. Es importante que tú tomes la iniciativa por vivir una vida consagrada, con el hacha afilada. Esto no tiene nada que ver con ser discipulado o que no tenga necesidad de que nadie te enseñe. Por supuesto que la iglesia está para edificar, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros en cuanto a la vida con Dios, en consagración y en búsqueda, es responsabilidad de cada uno. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestra propia salvación. Lo que Dios nos dio, tenemos que aprender a cuidarlo, a cuidar ese llamado, a cuidar ese talento, a trabajar en eso que Dios nos dio para que sea productivo. Ahora, nota bien, el pueblo tenía que ir con los filisteos para que les afilaran, para que les ayudaran. Tenían que ir con los filisteos. Y muchas personas, en vez de afilar su hacha, estoy hablando en el aspecto espiritual, con la palabra de Dios, con las rodillas en el suelo, con 1 o 2 días de ayuno, en vez de afilar su hacha dentro de los parámetros que Dios les ha permitido para poder estar fuertes y victoriosos, muchos terminan afilando su hacha con los filisteos, leyendo un libro de autoayuda, escuchando a este nuevo gurú de la inteligencia, escuchando a este nuevo personaje o escuchando a este nuevo motivador, y empiezan a afilar sus hachas con los filisteos, creyendo que ellos tienen la respuesta, porque aquí no hay. Por supuesto que hay herreros, pero desaparecieron. Pero Dios puede afilarte con su presencia. No necesitas lo que los filisteos tienen. Y no estoy hablando del rechazo educativo, estoy hablando de que mi vida espiritual, que tiene que ver con el contagio hacia mi alma, que se contagien mis emociones también, tiene que depender totalmente del Señor, no de allá afuera. Los filisteos no pueden ser tu fuente de filo.
No puedes decir, no oré en toda la semana. Pero qué buen libro me comí esta semana. ¿Y qué, el libro de qué era? No tenía ni un texto, no hablaba nada de la Biblia, no hablaba nada de Dios, pero me hizo sentir que yo puedo, que todo lo sé, que tú crees en ti. Humanismo combinado con confusión. Pero sacaron a Dios de la ecuación. Y eso hacen los filisteos. Te hacen creer que te afilan, pero en realidad te están programando para que cuando venga la batalla, no tengas cómo defenderte. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que estar bien afilados. Y cuando estamos afilados, estamos entendidos de los tiempos. Sabemos qué está sucediendo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando tú terminas de orar en la mañana, cuando buscas a Dios, cuando lees la palabra, cuando adoras, cuando cantas, como que llega un momento que el Señor te da como un espíritu de discernimiento para entender qué es lo que está sucediendo en el ambiente. O decisiones que vas a tomar, las tomas con más convicción y tienes más tranquilidad, más paz. Pero cuando dejamos esto que tiene que ser todos los días, diga conmigo, todos los días. Cuando dejamos esto, está bien complicado. Porque nos empieza a ganar la idea de ir con los filisteos a que nos afilen el hacha. Vamos a Coppel a que nos presten dinero, comprar ropa que no podemos pagar, a la casa de empeño, a un amigo, a un prestamista. Nos endeudamos por acá, queremos afilar, buscamos una opción, buscamos esta otra, buscamos otra, cuando en realidad en el cuarto de Dios, en el secreto de Dios, está todo lo que nosotros estamos buscando. Hay dos textos, de muchos textos, que a mí me gustan cuando hablo de esta parte de la intimidad con el Padre. La primera, que está en Mateo, que no la vamos a leer, pero todos de alguna manera la sabemos, que está en Mateo 6. Jesús dijo, cuando ores, dijo, cierra la puerta. Habla de un tiempo a solas con Dios, cierra la puerta. Y luego dice, ora a tu Padre en secreto. Esto es una comunicación entre la tierra y el cielo, entre un hijo de Dios que está en la tierra y su Padre que está en el cielo. Pero hay una interconexión, dos reinos unidos al mismo tiempo a través del poder de la oración. Esa es la oración. Cuando tú estás orando, unes dos reinos al mismo tiempo y están entrelazados en un puente, gracias a la sangre de Cristo que hace posible que entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Sí me estoy explicando? Cuando estás orando, hay una promesa que dijo Jesús, y la promesa es: ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Habla acerca de recompensas públicas. Hay una recompensa. ¿Qué es una recompensa? Algo que viene como resultado a un esfuerzo, a un trabajo. Jesús toma la oración como una parte donde te tienes que esforzar y vas a encontrar la recompensa. Pero hay otro texto que me encanta, que está en Jeremías 33:3. También es un texto conocido, lo puede anotar. Jeremías 33:3 dice así: habla Dios, no habla Jeremías. Dios dice: clama a mí y yo, ¿cómo? Pero no se queda ahí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dando a entender en la ignorancia natural que vives, en lo que desconoces de este lado empresarial, en lo que desconoces de este lado de la salud, lo que desconoces de esta decisión con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu familia, lo que desconoces, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El secreto de la oración. Pero si vamos con los filisteos a afilar el hacha, no nos van a decir nada y nos van a cobrar todo. Que iba a afilar, que iba a enderezar el cerco, le cobraban. Que iba a enderezar el asadón, lo que le cobraban. Que iba a afilar, y por cada cosa le estaban cobre y cobre, le quitaban dinero y dinero, cuando arrodillarte no te cuesta nada y vale todo. Fíjense, Albert Einstein, que era judío,
y tenía sus creencias en Dios. Él nunca renegó de Dios. Albert Einstein inventó una frase y él dijo: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Esa es nuestra grandeza. Cuando estamos de rodillas, cuando estamos buscando a Dios, reconociendo la soberanía y la grandeza de Dios, Dios nos levanta. Eso se llama afilar el hacha. Y cuando afilamos el hacha, algo sucede. Quiero que pienses en estas dos personas. Es otro ejemplo. Dos personas que trabajaban en el mismo campo. Y uno estaba fortachón así, y le daba con el machete, le daba y le daba. Y el otro le daba, ta, ta, ta. Y se tomaba un tiempo y descansaba. Y otra vez, ta, 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 y otro recesito se aventaba. Y el otro no. Al final de la jornada, el que no descansó nada, que se cansó mucho, hizo menos que aquel. Ya que lo miraba que se tomaba su coca, sus burritos paseados. Dice: ¿cómo le hace? Muy fácil, le dijo el otro. Es que cuando yo me siento a descansar, me pongo a afilar el machete. Tomo el agua y vuelvo a afilar. Entonces, cuando está todo bien afilado, todo es más fácil. Pero cuando no afilamos el hacha, ya fuerza, ¿no? Que yo, y no le has pedido a Dios, no, quién sabe qué decir a Dios, no se puede. Necesitamos entender que nuestra vida cristiana o nuestra vida en Cristo no funciona sin Cristo. Funciona cuando estamos conectados a Él. Y todo lo que Dios dijo, y todo lo que Dios ordenó, y todo lo que nosotros hacemos, si Él lo mandó, Él lo va a respaldar. Escúchame, hay un principio en la palabra de Dios que dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ok, muchas veces nosotros queremos que el Señor entre en un proceso que Él nunca nos metió, en un negocio que Él nunca nos inspiró, en una relación que Él nunca probó. Queremos que Dios se meta en algo que Él nunca estuvo de acuerdo. Queremos que Él sea la omega, que nos ayude a cerrar esto. Pero para que el Señor pueda ser la omega, tiene que ser el alfa de tu proyecto. Para que el Señor sea el fin de un proyecto, el fin de un negocio, Él tuvo que ser el principio. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Pero cuántas cosas tal vez hemos hecho nosotros por nuestra propia cuenta. Repito, y esto es muy saludable que lo vuelva a comentar, nos puede distraer el propio llamamiento o nombramiento que se nos puede dar, y pensar que solo el nombramiento es suficiente. Los nombramientos Dios no los usa. Hay nombramientos porque hay jerarquías y porque tiene que haber una parte sistemática, autoridades. No, nombramientos están en la palabra, pero los nombramientos no salvan a nadie. Estaba un hombre arriba de un avión. Ando muy ejemplar ahora, no puros ejemplos. Un hombre estaba arriba de un avión y el avión empezó a tener tanta turbulencia. Era un hombre cristiano. Tanta turbulencia que cuando empezó a moverse tanto las alas del avión, el hombre se tiró de rodillas en el avión y dijo: Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pido por favor que no nos estrellemos. Y escuchó una voz que le dijo: dile al avión, detente y mantente. Y él dijo: sí, Señor, avión, detente y mantente. A la media hora, es que era como 2 horas de vuelo, volvió a sentir lo mismo. Y entonces, ¿qué crees que hizo el hombre? Se tiró de rodillas y dijo: detente y mantente. Y nada. Detente y mantente. Y nada. Detente y mantente. Y nada. Y dijo: Señor, ¿qué pasa? Y el Señor le dijo: ¿qué pasa de qué? Le dije: detente y mantente. Y nada. Pues es que esa es una segunda, le dijo. Ojo lo que quiero decir con esto. Él pensó
que la primera vez que clamó ya tenía suficiencia para siempre repetir lo mismo y que no se cayera el avión. A la segunda se olvidó de Dios, solo empezó a hacer la declaración. Si las estrategias de Dios cambian, no fue la falta de poder en sus palabras. El poder de sus palabras la primera vez fue porque Dios le dijo. Pero ¿qué si en la otra ocasión Dios le dice que haga otra cosa? Pero ¿qué hizo él? Hacer las cosas por su fuerza y olvidarse de clamar primero al Señor que lo podía librar. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Por supuesto que pedimos a Dios y Él nos contesta, pero como que de repente nos volvemos muy confianzudos. Y lo digo en el sentido espiritual, como que ¿para qué orar? ¿Para qué buscar? Si el Señor está con nosotros, hombre, tú tranquila, mi amor, tú no pasa nada, el Señor está con nosotros. Espérate, clámale, búscale. No, y ¡paz! Se estrella el avión. La autoconfianza no nos ayuda. Por eso todos en esta noche, para terminar, tenemos que salir siendo pobres, pero no se confundan. Pobres en una condición. Y por eso está en la primera bienaventuranza. Hay 9 bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza, que está en Mateo 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. La gente muchas veces, por muchas décadas, confundió el término pobre. Jesús nunca dijo pobres económicos. Él nunca dijo pobres financieramente. No. Él dijo bienaventurados los pobres en espíritu. Estaba diciendo, cuando tú tienes una pobreza o hay pobreza espiritual, obviamente cuando la Reina Valera traduce o los traductores traen del griego esta interpretación, se interpreta como pobres. ¿Sabe cuál es el original? Dice: bienaventurados los hambrientos en espíritu. Y ahí ya cambia el sentido. ¿Por qué? Porque todos los días debemos tener hambre por Dios. La misma hambre que teníamos ayer y cuando Él nos sirvió a la mesa es la misma hambre que tenemos que tener hoy. Y mañana tengo hambre de Dios y pasado tengo hambre de Dios. Pero yo quiero que lo veamos en este ejemplo. Estás buscando a Dios en intercesión porque no tienes ni un peso, porque estás quebrado, porque hay situaciones de enfermedad, y empiezas a clamar a Dios, Él te responde, Él trae solución, Él trae sanidad, pero tú sigues clamando y tú sigues clamando y de repente empiezas así como el arca de Noé, los mariscos, en una carretita con una moto y sigues clamando. Estoy poniendo un ejemplo y de repente la carretita ya se convierte en un puestecito y sigues con hambre y sigues clamando y ya es más grande y sigue siendo un restaurante y pueden venir toda la gente del mundo a comer en tu restaurante y tú no has cambiado tu condición de hambre por Dios. Y ese es el problema de muchas personas. Por eso Dios les advirtió al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán: van a tener casas, les dijo, tierras. Van a disfrutar de ríos, de fuentes, de granados, de oro, de plata que hay en las tierras. Solo les pido una cosa, dijo: nunca se olviden de Jehová su Dios. ¿Qué significa olvidarse de Dios? No significa que no se acordaban de Él. Esa es una mala interpretación. Olvidarte del Señor tu Dios es que sí crees en Él, pero dejaste de buscarlo con hambre todos los días, porque crees que tienes algo que el Señor te lo puede quitar, como a Job, en un soplo, para que se despierten. Todo lo que yo tengo, lo que usted tiene, sea economía, dinero, casas, carros, créame, bíblicamente el Señor te lo puede quitar en un segundo. Todo está en la palabra. Está el ejemplo de Job. Y Job, aunque el Señor le quitó todo, nunca dejó de tener hambre. Siguió adorando y siguió buscando a Dios, con o sin. Si tú empiezas a tener crecimiento empresarial, crecimiento educativo, te dan una plaza laboral, si eres una maestra, te gradúas de alguna universidad prestigiosa y empiezas a tener nombramiento, te empiezan a aplaudir los filisteos allá en el mundo, te empiezan a afilar el hacha y de repente empiezas a subir de escalafón en el sentido social, que no tiene nada de malo.
Pero si subes allá y te olvidaste del Señor, lo único que falta es que se caiga la cuerda donde estás parado, y la caída es muy dolorosa, porque el mundo no tiene la capacidad para sostenerte. Dios tiene la capacidad para que nunca caigas. Pero hay que entenderlo así. Yo creo que Dios tiene un ángel, es una invención mía, que tiene un diario de nosotros. Yo sé que Dios es un Dios justo y misericordioso, pero vamos a ponerlo así. Y de repente viene cualquiera de nosotros a Dios de rodillas: Señor, te pido. Y Dios, antes de contestar, que pregunte: oye, pásame la cuenta, ¿cuántas horas lleva en la semana de oración? ¿Cuántos capítulos leídos en los últimos 6 meses? Que, si me explico, que tuviera que sacar. Y si Dios te sacara el historial, sé que no es así, no se sienta, es como un sentido religioso, ¿no? Pero no se sienta mal. Pero si Dios tuviera que sacar la cuenta de las horas invertidas en su reino para decir, pues en función de eso voy a... ¿Te imagínate? Nos arrodillamos y cuando escuchamos al ángel, ¿cuántas horas lleva orando? No, pues mejor nos paramos y no, pues estoy tronado. Pero la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y la palabra justo significa alguien que se mantiene en la justicia. Entonces no es la misma la oración de un justo que la oración de cualquier otro. En la desesperación todos oramos, pero cuando estamos bien, seguimos siendo iguales. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que no cambiemos, que no nos cambie nada, que no nos cambie nada, absolutamente nada, ni nadie. Que tenemos hambre cuando teníamos 15 años, cuando teníamos 20 años, tenemos 30 años, tenemos 60 años, tengamos lo que tengamos, el hambre por Dios sigue siendo igual de auténtica, y ser lleno de la presencia de Dios todos los días. Siempre. Y entonces supongamos, ¿y cuántas veces tendría yo que pasar al altar o hincarme en mi casa? Siempre. Es hambre, es búsqueda. Otra vez. No hay límites, no se acumula. Dicen amén, hermanos. Tenemos que estar bien afilados en el nombre de Jesús. Vaya por último conmigo al libro de Efesios 6:17. Efesios 6:17. Dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué dice la espada? ¿Cómo? ¿Qué es? La palabra de Dios. Y luego continúa con un punto y coma. Ahí no hay punto, ahí es punto y coma. O sea, lo está uniendo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra acompañada de la oración y de la súplica. No hay una regla para orar, pero yo quiero decirte algo. Cada mañana que te levantes a orar, esperando que todos empecemos a practicarlo cada día más, incluye 4 cosas: la adoración. Canta, adórale ahí a tu Padre, cántale una Santo Espíritu ven. Así puedes empezar a orar, adorando. Número 1. 2, trata de mantener tu Biblia mientras oras, y abre los salmos, proverbios. Mientras cantas, de repente empieza a leer un salmo. Eso es orar. Estás en comunión con Dios, empiezas a leer un salmo. Ahí el salmo no sé tal, y empiezas a leer, y de ahí te viene algo que el Señor te está hablando, pues. ¿Sí me explico? O sea, no ores siempre lo mismo como si fuera un rezo. Ten un tiempo de intimidad con el Padre. Adoración, lectura de la palabra debe incluir tu tiempo, ¿no? de intimidad con el Señor. Adoración significa que tú le vas a adorar a Él. Adoración significa amor expresado. Estás cantando te amo, eres todo. Esa es adoración. Adoración no es pedir, adoración es declarar, demostrar su grandeza, proclamar su justicia. Eso es adorar. Segundo, la palabra, donde Él me va a hablar.
leer un salmo, leer un proverbio, un solo versículo, meditar. Número 3, clamar. Clama a mí, yo te platicar, hablar con el Señor. Hablar, estar ahí con Él, platicando, decir. 4, interceder. Empiezas a interceder las diferentes necesidades que puedas tener. Son los 4 elementos básicos. El quinto ya no entra ahí. ¿Por qué? Sigue la meditación. Terminas de orar y empiezas a meditar. Mientras estás en el carro, mientras vas a la escuela, mientras estás haciendo algún quehacer en la casa, empiezas a meditar. La meditación es empezar a desglosar aquel tiempo de intimidad con el Padre. Eso es con respecto a la vida devocional, a un tiempo de afilar el hacha. Eso no significa que ya no vas a abrir la Biblia en el día, la puedes abrir en otro horario donde estás estudiando alguna parte de la Escritura o una historia de la Biblia, estás estudiando las parábolas. Eso ya es un tiempo de estudio, de entendimiento, pero en esta parte devocional no te puedes olvidar de esos puntos importantes. La vida fructífera no es una vida de accidentes. No es un golpe de suerte la vida victoriosa. La vida victoriosa en Cristo Jesús es una vida como resultado de una búsqueda de Dios todos los días. Todos los días. Y esa actitud diaria te va a convertir, en vez de un demandante, por así decirlo, en un ofertante. Vas a empezar a dar muchas cosas para la obra de Dios, porque vas a estar bien afiladito, listo para buscar el rostro del Señor. No hay vacaciones en la oración, hermanos. No hay vacaciones para decir esta semana no oro, no leo la Biblia. No hay vacaciones. En todo tiempo, orar sin cesar. ¿Cuándo tenemos que buscar a nuestro Señor? Siempre. Tenemos que estar alertas de día y de noche. Cuando venga el enemigo, porque van a llegar momentos que van a venir, tú vas a poder contestar como Jesús las 3 ocasiones que dijo: escrito está. Ahí está la espada. Y viene Satanás y lo vuelve a tentar, y Jesús responde: escrito está. Y viene Satanás de nuevo y dice: vete, Satanás, porque escrito está. Y dice la Biblia, le dejó por un tiempo. Escrito está. Jesús está diciendo que para enfrentar las fuerzas del enemigo hay que tener entendimiento en la palabra. No es que venga el enemigo y digas: vete, Satanás, porque la canción de Cristina y de Clario dice esta parte en el coro muy bonita cuando suena el violín. No. Escrito está. Está en la palabra. Que la palabra es espada. ¿Usted sabe cuál es la armadura de Dios, verdad? La coraza de justicia, el escudo de la fe, el apresto del evangelio, el calzado, el cinto, todo lo que nos cubre, el yelmo. Así es, pero cuando tú ves la armadura de Dios, te das cuenta que todas, excepto una, todas son de defensa. Solo una es de ofensiva, la espada. La espada del Espíritu es para matar al enemigo, para destruir las fuerzas del mal. Todo lo demás es para que te cubras, para que te cuides, para que no te dé.